Buenas noches a todos. Vamos a comenzar nuestro estudio de este día martes. Estamos en fecha 4 de noviembre del 2025, ya finalizando el año y en el receso de 6 meses que las tinieblas ha pregonado que va a tener un receso de a partir del 25 de agosto hasta marzo del otro año, más los 3 años de la conjunción de Saturno, del dios pagano, que está gobernando toda esta área, y la aparición de Aries, que es el anticristo, se cumplen los 42 meses. ¿Será que estaremos ya en la tribulación? Lo vamos a ver con la palabra algunos tópicos. Y vamos a hablar hoy el nacimiento del anticristo. ¿Cómo es que se da ese nacimiento? Vamos a ver a través de la historia de la palabra cómo se han dado este tipo de fenómenos, porque este no es algo totalmente natural. Aquí hay mezclas. Entonces veamos qué nos habla la palabra sobre este nacimiento. El significado de la palabra en griego anticristo en su etimología procede de un sustituto o opuesto. Eso significa anti, es un sustituto o que se opone. Y sabemos que Cristo significa ungido o Mesías. Entonces, cuando nosotros decimos el ungido, Cristo o el Mesías, es lo mismo, es el ungido. Entonces, anteponiendo la palabra que se opone, es todo el que se opone al Mesías. Eso es la palabra anticristo. Todo aquel que se opone al Mesías. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, leyendo la Reina Valera, dice Yahshua, porque habrá entonces gran tribulación. Miren, está hablando ya del tiempo de la tribulación y sobre todo de la gran tribulación, de la segunda parte, de los últimos 42 meses. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Entonces, Él está fijando un tiempo y ya nos dice a dónde estamos en la historia de la tierra, que es al final, los 7 años de tribulación, la segunda parte. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es que el tiempo de tribulación iba a ser más largo, pero fue acortado. No es que los 42 meses se van a acortar, no, ya fueron acortados. Realmente la tierra merecía más castigo, pero el Señor dice, si yo lo dejo más tiempo bajo el fuego de la gran tribulación y bajo el fuego del anticristo, nadie se va a salvar. Más por causa de los escogidos, es decir, de los salvos, aquellos días serán acortados. Entonces se acortaron. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos que son engañados? Son los apóstatas. El apóstata es uno que practicó la piedad y se vuelve impío, porque ya deja de practicar la piedad, pero aparte de volverse impío, reniega de la fe, blasfema de la fe y renuncia a su salvación, porque Dios no quita salvación a nadie. La gente renuncia a su salvación y se van buscando dioses paganos y allí pierden ellos. Por eso dice, mira que no seas borrado del libro de la vida. Es decir, estaba escrito en el libro de la vida. Si lo borran, es porque ya no va a ser salvo. Pero no lo borran por una cuestión antojadiza, no. Son sus acciones de renuncia, que se llama apostasía, a la fe, que hace de que lo borren. Realmente
Solo falta que le den el lápiz con el borrador al mismo individuo y él llega al libro a borrarlo. Solo eso le faltó, porque las demás acciones las cumplió. Sigamos con esto del anticristo. En Primera de Juan, estamos leyendo la versión Reina Valera. Estos textos son más explícitos en esta versión. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la versión Kadosh, la israelita mesiánica, pero a veces son confusos por las palabras en hebreo y por la redacción. Este es más explícito, por eso estamos viendo la Reina Valera. Dice el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Mira, interesante. Pues nosotros debemos de saber qué espíritu mueve a la gente. Si es un espíritu de las tinieblas, un espíritu falso, un falso profeta, porque los hay. Bueno, si hay falsos cristos, imagínense, no se diga, salen un montón de charlatanes diciendo que son profetas y como se cumple la profecía que ellos dicen, y mire, eso es bien delicado, se cumple, pero son falsos. ¿Por qué? Porque ellos profetizan bajo un espíritu de adivinación. Entonces, vaticinian. De ahí el nombre de Vaticano, que viene de la diosa Vatica, que era una vidente, era una bruja que practicaba las artes ocultas y todo eso. Entonces, ellos de esa manera es que, pero se hacen llamar profetas, pero no lo son. Por eso aquí le dice Juan, el apóstol, miren, prueben los espíritus si son de Dios. Eso es delicado. Nosotros no podemos recibir a cualquiera que diga que viene de parte de Dios, sino ver los frutos. Por sus frutos los reconoceréis, no por las señales ni por los dones que podamos ver en las personas, porque el enemigo imita todos los dones del Espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yahshua ha venido en carne es de Dios. Aquel que niega a Cristo es espíritu de anticristo. ¿Por qué? Porque se pone al ungido, al Mesías de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, negar a Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero entendamos que una cosa es el espíritu del anticristo y otra es la encarnación manifiesta del anticristo. Porque el espíritu, Pablo lo escribe en otra carta. Aquí está hablando Juan, pero en otra carta Pablo dice, porque sabemos que el anticristo, hay muchos anticristos entre nosotros, dice, o sea, que se oponen al Mesías. Pero el inicuo, por obra de Satanás, no se ha de manifestarse más adelante. Entonces, eso es lo que nosotros estamos esperando. Y de hecho creemos que ya nació hace mucho tiempo y está caminando entre nosotros. Lo que pasa es que todavía no se ha manifestado o se ha revelado como debería de ser. Sin embargo, nosotros hemos mencionado que hemos visto personajes en general, y hay uno en específico, que reúne las condiciones para ser el anticristo debido a que las características y las historias que habla la Biblia concuerdan con dicho personaje. En segunda carta de los tesalonicenses dice, pero con respecto a la venida de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, y aquí quiero que pongan atención, este texto es crucial para entender los tiempos de la iglesia, a dónde va a vivir y qué va a vivir. Porque estos cuatro versos son bien importantes para entender los tiempos de nosotros dentro de la tribulación.
Y este no es el único texto, porque yo les he enseñado muchos textos, pero este se suma a la cantidad de textos que yo he enseñado. No voy a ahondar en esto porque no es el tema. El tema es el nacimiento del anticristo, pero tenemos que pasar por acá. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, Yahshua HaMashiach, y nuestra reunión con Él, llamémoslo en las nubes el día del rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, pero fíjese que la traducción correcta es el día del Señor ya se dio, ya vino, porque en la época de Pablo salieron estos falsos profetas y iban a las iglesias y decían, el Señor ya vino. Entonces la iglesia se perturbaba, se asustaba, decía, nos quedamos. Entonces ellos empezaron a enseñar otras doctrinas, transversando la verdad. Por eso ustedes ven en nuestro tiempo que salen Cristos y dicen, no, yo soy el Cristo. Es lo mismo que pasaba hace 2000 años. Entonces les dicen, mire, ni querían que la carta de nosotros, ni por carta como si fuera nuestra, dice Pablo. Si les dicen que la carta es de nosotros, es mentira, porque el Señor no ha venido. Él está aclarando porque la iglesia está en una confusión, está perturbada, está afligida porque dice nos quedamos y no. El Señor, pero por eso le dice en el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua, entonces, ¿cuál es el tema? La referencia de la venida del Señor. Ese es el tema en los 4 versículos. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, miren, ¿de qué está hablando? De la venida del Señor. Pero verso 1, vuelvo y repito, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque no vendrá, dice, él pone un límite y dice, él no va a venir si no se han manifestado estos dos grandes acontecimientos, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición es. El Señor no va a venir por su iglesia sin que se dé la apostasía y sin que esté el anticristo. Entonces la iglesia va a ver al anticristo. Nosotros vamos a ver al anticristo. De hecho ya lo vimos, pero no se ha dado el título todavía. Porque ahí dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, o sea, ya se dé color, como decimos aquí en el país, ya se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, se manifiesta el anticristo como tal y es el hijo de perdición. Entonces la venida del Señor también tiene eventos. Por eso Él empieza la carta, pero con respecto a la venida de nuestro Señor, va a ser hasta cuando se den estas dos condicionantes. Y la condicionante más, porque la apostasía la hemos venido viendo, hoy se está dando más y se está dando fuerte. Pero el hijo de pecado, sabemos que va caminando y lo hemos visto, pero él no se ha manifestado como tal. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya en este verso, ya está en la media tribulación, ya estamos en los 3 años y medio, en la segunda parte. Por eso a mí no me extraña, hermanos, que entremos a la primera parte de la tribulación, porque los textos son claros. Si la manifestación del anticristo es en los 7 años de tribulación y dice que no hay venida del Señor sin que se manifieste el hombre de pecado, es que la iglesia entra en la tribulación, pero no se abata porque nosotros no estamos en la ira, no estamos contados en la ira.
Cuando comience la ira, el Señor va a raptar a la iglesia. Ahí sí. Es decir, la segunda etapa, los últimos 42 meses, ya la iglesia, la raptada, los vencedores, los buenos, se van. Ahí nos vamos a ir todos, los que perseveremos, obviamente, los que perseveran. Y que de eso estoy preparando un estudio, los que perseveran. Entonces, mire, este texto es importante entenderlo. Yo sé que lo he leído tantas veces, pero nunca le había entendido el sentido lógico de los tiempos finales que corresponden a nosotros. En la Biblia Struvenger, leyendo el mismo texto, recuerde que esta es una Biblia alemana muy buena, pero con respecto a la parucía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra común unión a Él, os rogamos, hermanos, que no os apartéis con ligereza del buen sentir y no os dejéis perturbar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por pretendida carta nuestra, en el sentido que el día del Señor ya llega. Mire, va a haber un montón de gente que va a empezar a decir, el Señor ya vino. De hecho, usted se da cuenta que viene en octubre, que viene en noviembre, y así vienen desde ya varios años diciendo que en este eclipse se va a la iglesia. Y no ha pasado nada. El Señor ya nos dio claro cómo va a ser el día de su venida. Nadie se engañe, dice, en manera alguna, porque primero debe venir la apostasía y hacerse manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Entonces se tiene que manifestar el hijo de perdición para que se dé el rapto de la iglesia antes sin la manifestación de él. Y ya se manifestó, hermano, no se ha manifestado. Lo tenemos en la mira, sí, ya lo tenemos en la mira y lo tenemos bien chequeado, lo tenemos bien cortito. Pero él todavía no oficialmente no se ha dado la legalidad que el libro de Daniel y Apocalipsis habla y los profetas. Entonces tiene que manifestarse. En segunda Tesalonicenses seguimos leyendo los versos 5. Dice, no os acordéis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Por qué no se ha manifestado? Porque está algo en medio que Dios tiene para que los tiempos se vayan cumpliendo. Cuando Él quite de en medio eso que al misterio de la iniquidad, encarnado y manifestado por el anticristo, se quita, entonces Él se va a dar a conocer. Pero este hombre ya está caminando entre nosotros, ya es un hombre adulto. Y los tiempos y las otras señales nos hacen ver de que ya va a ser manifiesto. En la Biblia española, leyendo los siguientes versículos, pero me estoy cambiando de versión porque me gusta cómo aclara estos dos versículos. Dice, aparecerá el impío a quien el Señor, Yahshua, destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el esplendor de su venida. ¿Y cuál venida? Armagedón. No el rapto de la iglesia, porque esa no es la segunda venida. El rapto de la iglesia es fuera de la venida. En su segunda venida, que es Armagedón. La venida del impío tendrá lugar por obra de Satanás con ostentación de poder, portentos y prodigios falsos. Aquí mire, y lo he subrayado, la venida del anticristo, de este impío, tendrá lugar. ¿Por qué? Por obra de Satanás. Es una obra de Satanás el engendrar a este hijo de pecado. Y aquí empieza la parte medular del tema, el nacimiento del anticristo. Es por obra de Satanás, no es por engendro humano. En la Reina Valera antigua de 1600, conocida como la Biblia del Cántaro, dice, y aquel inicuo cuyo advenimiento, o sea, aquel que viene, le hace cuyo nacimiento es según operación de Satanás, con gran
de potencia y señales y milagros mentirosos. Los milagros y las señales todavía no las hemos visto. Eso va a ser cuando ya esté publicado y manifiesto. Y usted ve en la Biblia interlineal, vámonos a los originales, hablando dice que el advenimiento, dice que es una operación dentro de él. O sea, este ser humano conocido como el anticristo tiene una operación dentro de su ser, que es por el adversario. Por eso ahí está la flecha naranja. ¿Quién está haciendo esa operación dentro del cuerpo de él? El adversario. Sigamos viendo que vamos a ir dándole todos los textos necesarios. Génesis 3, Biblia Kadosh, verso 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la cera, el semen, la simiente, y la simiente y la cera y el semen de ella. Es decir, hay dos simientes que que se oponen. Y esta simiente es la simiente de Satanás, la cual está engendrando al anticristo. O ya lo engendró, mejor dicho, porque ya está entre nosotros. En la Reina Valera seguimos con los siguientes versículos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se compadecieron en metapa y ya no puedo seguir leyendo esa parte. En el Salmo 109, y he retomado la historia de Judas el traidor, Judas Iscariote, el que entregó al Señor, para que entendamos que así como Judas, así fue, así es, y así fue lo del anticristo que está entre nosotros. Vamos a la historia de Judas. Aquí vamos a aprender dos cosas. ¿Qué pasó con Judas? ¿Y qué pasó con el anticristo? Que ya nació. Dice que es un clamor de venganza, es el título, cantado por David. Esta es una profecía, un canto profético de David. ¿Quién está hablando en este texto? Es nuestro Cristo, el Mesías. Él está hablando. Esta es una oración del Mesías. Dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Miren, ya está poniendo Satanás a la par de Judas. Cuando fuere juzgado, porque Judas tiene que ser juzgado por el pecado, por haberse ahorcado y todo eso, dice Cristo, salga culpable y su oración sea para pecado. Nuestras oraciones, dice la palabra que las recoge el Señor y las guarda en un redoma. Pero esta no, mira, esta oración sea para pecado. Sean sus días poco. Esta es la maldición que le tocó, que se ganó bien Judas por haber entregado al Señor. Sean sus días pocos. Después de que lo entrega, a los pocos días murió. Se ahorcó él mismo. Tome otro su oficio. Es decir, el oficio que hacía Judas lo perdió y lo tomó otro. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Ahí está diciendo que iba a morir, está profetizado desde los libros, desde David. Está hablando cuál es el futuro del hombre que entrega a Cristo. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Cuando Judas se ahorca y se va, los hijos, miren, anduvieron mendigando, vagabundeando. Nadie les hacía caso. Y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Es decir, lo poco que van a comer no va a ser en casa. Van a tener que ir a tierras extrañas, lejos.
para conseguir un bocado de pan. Este fue la maldición que le quedó a la familia de Judas. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene. Le embargaron propiedades y todo lo que se había robado. Recuerden que Judas se robaba los diezmos. Cualquier parecido es casualidad, ¿verdad? Se robaba los diezmos. De todo lo que recogían, como él era el tesorero, él se robaba el dinero. Se robaban las ofrendas. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene. Llegaron acreedores que no existían, fíjese. Pero estos saltan porque son de maldición. Por eso dice que hay que llevar los diezmos al alfolí, porque yo reprenderé al devorador. Cuando nosotros nos robamos los diezmos, nos va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a este joven. Vienen acreedores, son devoradores y se llevan nuestra riqueza. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tengan quien les haga misericordia. Imagínense, o sea, ni misericordia, o sea, era una maldición extrema. Claro, habían entregado al Hijo de Dios. Ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Después de que mueran la primera generación es Judas, sus hijos, y de ahí se termina. Y ya no se vuelve a nombrar, esa familia desaparece. Ni a quien tenga compasión de sus huérfanos, su posteridad sea destruida y en la segunda generación se han borrado su nombre. Venga en memoria ante Yahweh la maldad de sus padres. Esto es interesante. ¿Qué es lo que dice? La maldad de sus padres. ¿Por qué? Porque los papás, los dos, mamá y papá, lo prepararon para entregar el Mesías. Él fue instruido, educado para ser traidor y entregar al Señor, porque ellos pactaron con las tinieblas. Por eso es la maldición tan grande. Venga a memoria ante el Padre la maldad de sus papás y el pecado de su madre no se ha borrado. Fíjese bien, habla de maldad, pero explícitamente hay un pecado que es el de la mamá, porque Judas es una mezcla, no es totalmente humano. Lleva la genética humana de la mamá, pero es un engendro de Satanás. Porque les dice Jesús en un momento, y uno de ustedes es diablo, les dice. ¿Se acuerda? Cuando estaba con los 12, le dice, y uno de ustedes es diablo. ¿Por qué? Porque sí, lleva la simiente del adversario. Estén siempre, dice, miren, esto no termina. Estén siempre delante de Jehová y el corte de la tierra su memoria. O sea, que esos pecados de haber entregado al Mesías nunca se borren. Y el Padre los tenga en memoria y nunca los borre. Y a nosotros, ¿qué nos ha dicho el Padre? Y borraré tus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Pero a Judas no. Y siempre estén delante del Padre. Seguimos, Salmo 109. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle ¿qué? Muerte. Pues sí, él lo entregó, lo mató, lo vendió por 30 monedas. Amó la maldición, miren, amó la maldición y esta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. O sea, la bendición se le presentó, pero no la quiso. Renunció a ella. Se vistió de maldición como de su vestido. Y entró como agua en sus entrañas esa maldición, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra en lugar de cinto con que se ceñe siempre. Sea este el pago de parte de Yahweh de los ejércitos a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma.
Y finalmente, si usted lo quiere leer, el Salmo 119 tiene más versículos. Yo me voy a quedar aquí porque tenemos que seguir con la enseñanza del anticristo. Y tú, Yahweh, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena, porque porque yo estoy afligido y necesitado, dice el Señor. Imagínense cómo estaba en el Getsemaní nuestro Señor, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Si se sentía traicionado, pues. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta, dice. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. El Señor se había entregado tanto a los ayunos por nosotros que estaba flaco y aún así le tocó llevar la cruz. Yo creo que usted nunca había leído este salmo, hermano. Yo lo invito a que lo lea. Realmente es impactante todo lo que está contando nuestro Mesías antes de ir a la cruz. Porque hay una aflicción en extremo. Bueno, si sudó sangre, imagine qué grado de aflicción fue que sudó hasta sangre. Y sigamos, entonces vemos que el pecado de la mamá no es perdonado. ¿Por qué? Porque él es engendro del diablo. Aquí hay una mezcla. Y dice la Biblia Torres Amat, leyendo los versículos que ya leímos, renuévese en la presencia de Dios la memoria de la iniquidad de sus padres. Mire, renuévese, o sea, nunca se olvide, esté presente como que hoy fue, renuévese. ¿Qué hace usted cuando va a tramitar su tarjeta de circulación? La renueva, la refrenda cada año. Ah, pues ese pecado nunca va a ser borrado en la eternidad. Renuévese en la presencia de Dios, en el mismo lugar del Padre, el trono. Se renueva semejante maldad que hizo. En la memoria de la iniquidad, ¿de quiénes? De sus padres. Nunca se borra el pecado de su madre. ¿Por qué? Porque ella se mezcló con un ser espiritual para dar a luz a un engendro de Satanás. Estén siempre los delitos de ellos ante los ojos del Señor y desaparezca de la tierra su memoria, por cuanto no pensó en usar de misericordia. Y para que tomemos a memoria, recordémonos que en Génesis 6 hubieron mezclas, que habla de que se mezclaron diferentes seres celestiales con las mujeres de la tierra, entre los cuales participaron razas caídas. Y no estoy hablando de seres celestiales, esas son razas caídas, de los cuales habían hijos de Dios, ángeles caídos y demonios. Y todos engendraron diferentes razas. Por tal razón se menciona a los Nephilim, se menciona a los varones de renombre y a los gigantes, que son diferentes todos ellos. Hago alusión a este tema que ya lo hemos visto muy amplio. Este tema de Génesis 6 lo hemos desmenuzado, pero lo estoy ahorita solo remembrando para que entendamos que las mezclas siguen dándose. Porque esto se da antes del diluvio, pero Judas nace bien adelante, nace más de 2000 años adelante. Y es una mezcla. Igual, Satanás engendró a alguna mujer, que ya voy a explicar, y nace el anticristo. Por eso Tesalonicenses dice, esta es una operación, este anticristo es por obra, un advenimiento, un nacimiento, una operación dentro de él que viene por obra de Satanás. Es la simiente de la serpiente, pues, también. Génesis 6, voy a leer unos versículos para acordarnos. En la Torre Samad, verso 1, habiendo pues comenzado los hombres a multiplicarse sobre la tierra y procreando hijas, y viendo los hijos de Dios la hermosura de las hijas de los hombres, mire, hijos de Dios, estos no son ángeles, son hijos de creación por nombre.
El libro de Enoc da los nombres de sus hijos, 200 hijos. Aparte de Luzbel, Luzbel no está en los 200 y Luzbel es un hijo, porque son cabezas de creación. Estos son señoríos, son potestades fuertes. Viendo los hijos de Dios la hermosura de las hijas de los hombres, tomaron entre todas ellas por mujeres las que más les agradaron, o sea, las más bonitas. Verso 4 y yo le he puesto entre paréntesis 1, 2 y 3. Verso 4 dice la palabra en Génesis 6. Es de notar que en aquel tiempo había gigantes sobre la tierra, porque después de que los hijos de Dios se juntaron con los hijos, con las hijas de los hombres, y ellas concibieron, salieron a luz estos dos valientes del tiempo antiguo, que no son los gigantes, estos son los valientes. Y también salieron héroes famosos. Son diferentes razas. O sea, habían gigantes, estaban los valientes de renombre de la antigüedad y los héroes famosos. Porque ahí son mezclas de hijos de Dios, de ángeles que no tienen la misma estirpe de los hijos de Dios, son ángeles. Y dice aquellos ángeles que renunciaron a su morada y se quedaron en la tierra, no tienen salvación. Cuando ellos se quedan en la tierra y se mezclan, se pierden, se van para el infierno y engendran hijos con simiente del cielo en óvulos de mujeres de la tierra. Y salen todos estos tres, que en otras versiones dice que son titanes, que eso es la misma palabra, jayanes, eh, ¿cómo se llama? Estos, donde vienen los centauros y minotauros, que ya son mezclas de demonios. Estos que son mitad hombre y mitad mujer son mezclas. Cuando un demonio se mezcla con un ser humano, una mujer, y la fecunda. ¿Serio lo que estamos viendo? Ese es el nacimiento del anticristo. Yo le recomiendo que vaya a uno de los temas que tenemos en YouTube, en el canal. Ahí está la simiente de la serpiente. Aquí está explicado lo que yo acabo de hablar en la lámina anterior. Está explicado en un estudio completo. Aunque esta serie tiene 3 capítulos, tiene 3 partes. Pero en la parte 2 está la parte que yo acabo de explicar, la cera. Y fíjese que yo tomé la portada de este libro. Yo no sabía que existía este libro, porque yo lo que necesitaba era eh, las letras que dijera razas paralelas, porque en Génesis 6 son razas paralelas, son diferentes razas que van a la par de la raza de los hombres. Pero no sabía que existía este libro, por eso lo hago la aclaración. Y así se llama, razas paralelas. Y lo que usted ve, mire, el hombre y la genética, el árbol del bien y el mal, un bebé, un ser oscuro, atrás la simiente de la serpiente y la simiente de Dios. Porque Adán y Eva, antes de la caída, la simiente era de Dios. Cuando Eva cae y se mezcla con otra cera, con otra simiente, que es la simiente de la cera, de la serpiente, entonces viene el pecado. Y el asunto es que también participó Adán. Nada más que Adán no podía quedar embarazado. Eva sí quedó embarazada y nace Caín, porque Caín no es hijo de Adán. Entonces, Eva mezcló la simiente humana con la simiente de la serpiente. Por eso Caín es hijo de la simiente en rebelión preadámica, antes de Adán, o sea, no humano, con la mezcla de una mujer humana de la tierra. Es decir, Caín es producto de un ser de origen celestial caído y de la tierra no caída. Porque Eva en ese momento de la concepción era perfecta genéticamente hablando. Cuando ella tiene
el apareamiento con este ser caído, celestial, y la deja embarazada de Caín, ella es perfecta, genéticamente hablando, pero como ella recibe la cera de una simiente, primero caída en rebelión con Dios y que no es de la tierra, entonces vienen, ¿se acuerdan? Vimos esa parte y nacen las enfermedades, porque no son compatibles los dos ADNs. Y lo que hacen es forzar la cadena, la estructura de la cadena helicoidal del ADN con los cromosomas de uno y hacen una mezcla y hay que fundirlos y se funden a la fuerza. Eso fue lo que hizo Eva. Judas es el mismo. Judas es una mezcla de la simiente de su madre humana con la simiente de Satanás, en el cual hubo consentimiento y participación por parte del papá de Judas en el asunto, pero no en la fecundación. Él no participa en la fecundación porque la fecunda un caído, Satanás. Y allí se dan las entregas generacionales que maldicen la tierra. Y como un acto, aparte de juicio, pero como un acto de misericordia, Dios lo corta a él en la tierra, porque mire, si esa generación hubiera seguido viviendo con ADN de Satanás, ¿cómo estuviéramos ahora de perversos? ¿Cómo estuviera el mundo en su maldad? Porque hubiera sido una generación totalmente diabólica. Entonces, cortar a Judas y su generación no solo es un juicio, es un acto de misericordia para todos los seres de la tierra. Porque si no, esto hubiese sido algo tremendamente caótico. Ahí sí hubiéramos visto gente con cuernos caminando. El anticristo es una mezcla de una mujer humana, sacerdotisa, pagana, dedicada al ocultismo, también con cera de la simiente de la mujer caída y de la cera de la serpiente llamada Satanás. A esto sí es un engendro del diablo. Este anticristo, su papá es Satanás directamente, genéticamente es Satanás. ¿Cómo hacen esto? Lo que pasa es que recuérdese que ambos tienen las facultades de tomar, de corporizarse, no tomar cuerpos, porque eso sería, entraríamos en el caso de la demonología. No, ellos se materializan como humanos sin tomar cuerpo. O sea, no es que tomen el cuerpo de una persona, a eso me refiero. Ellos se materializan en un cuerpo, en un estuche, un vestido de humano, y ahí se meten. Y ahí es donde ellos tienen relaciones con los humanos, igual que en Génesis 6. Esta historia no ha ido mucho cambiando. Los hijos de Dios tomaron cuerpo y entonces engendraron mujeres. Les engendraron hijos a las mujeres de la tierra. Lo mismo ha pasado con el anticristo. Por eso dice del anticristo Pablo, esta es una operación dentro del cuerpo del adversario, dice, de Satanás, que es lo que mirábamos atrás. Hermano, ¿y de dónde saca que es una sacerdotisa pagana y dedicada al ocultismo? Hay un libro que yo ya les he mencionado, se llama Él vino a libertar a los cautivos, de la autora Rebecca Brown. Yo se los voy a resumir en un minuto. Ella cuenta porque ella entrevistó a una de las esposas de Satanás. Y en base a toda la entrevista que da esta mujer y otras que ella entrevistó, pero hay un personaje más importante, o digamos el personaje principal es esta mujer, y ella cuenta cómo llegó a ser esposa de Satanás. Él se manifiesta y normalmente hacen los ritos,
y sus celebraciones, sus orgías en iglesias. Y les gusta alquilar iglesias evangélicas para hacer eso. En esa nación es muy común alquilar las iglesias para diferentes eventos. Por amor al dinero, contaminan la iglesia. Y no les importa quién se la alquilan, con tal que reciban el pago, lo alquilan como que fuera cualquier local y no saben que lo que va a haber es una orgía de seres de la tierra con seres de caídos, demonios y todo eso. Y ella comenta muchas historias sobre eso. Y Satanás tiene muchas esposas alrededor del mundo. Entonces, de una de estas, y tiene que ser una sacerdotisa porque tiene que ser alguien de nivel alto de la tierra, porque tiene que representar una persona a la tierra. Eso le da derechos a caminar en la tierra como ser humano. Híbrido, pero ser humano. Esto es como cuando una persona tiene dos nacionalidades. Tiene su pasaporte salvadoreño y su pasaporte, ¿qué le pongo pues? Alemán. Y cuando anda en Alemania, él, sus derechos como todo un alemán, y cuando anda en El Salvador, sus derechos como todo un salvadoreño. Entonces ellos, para legalizar su derecho en la tierra, se mezclan, porque tiene que darle el derecho uno de la tierra. Y ella en este libro, Vino a libertar a los cautivos, que por cierto, ahí hay una aclaración al principio que dice que si usted no está preparado para ver esta parte del mundo espiritual, no lo lea. Le recomienda que mejor no lo lea. Y tiene toda la razón, hermana. Sería eh, imprudente dárselo a leer a cualquiera. No importa es que sea adulto. No importa que haya caminado tantos años en el Señor y conozca mucha palabra. No es de cualquiera. Porque es entrar a un mundo espiritual de una dimensión bien densa. Entonces, este libro, si usted lo quiere leer, pues léalo, ahí está en las librerías cristianas. Él vino a libertar a los cautivos. Y hay una segunda parte, yo leí también la segunda parte, ya la segunda parte lo sentí muy redundante, ya no es como más de lo mismo. Pero la primera parte a uno le para los pelos de punta, pues, porque se da cuenta uno cómo estaban las tinieblas desde hace mucho tiempo operando, pues, y hoy están igual o peor. Entonces, el anticristo, hermanos, así es por obra de Satanás, es un engendro, es una mezcla. Por eso cuando le toque hacer poderes, prodigios, ella lo tiene en el ADN. Si él se está, ¿qué? Limitando ahorita porque hay alguien que lo limita, que es el poder de Dios. Pero cuando el Dios de la gloria diga, lo voy a dejar que actúe libremente, él se va a desbordar con todos los milagros, prodigios que la misma palabra habla. Porque viene la simiente de un poderoso, de un arcángel, que era hijo de Dios, el sello de la perfección. Por eso es que va a tener todos esos poderes que habla Apocalipsis. Pero tiene ADN humano, es una mezcla. Entonces, tiene que ser una persona de alto grado de las tinieblas en la cual va a entregar el cuidado de un bebé, o mejor dicho, entregó el cuidado de un bebé y lo preparó con las mejores universidades, lo preparó con los mejores eh, conocimientos de gobernantes, de magnates, lo llevó a la alta sociedad donde tenía que él ser conocido, como es conocido ahora. Y ese es el nacimiento del anticristo. ¿Él sabe que es el anticristo? Claro que sí lo sabe. Tuvo una mamá y un papá como Judas, que lo prepararon y lo entrenaron. Y saben ellos cuál es el trabajo de él. Los papás se prepararon desde que antes de él naciera, ellos tomaron ese rol.
con mucha honra lo tomaron. No crea que los forzaron, no, han de verse incluso hasta peleado por... Y eso es lo que estamos viviendo ahora. El fruto de hace varias décadas que nació este muchacho. Así que hermanos, con esto quedamos. Hemos aprendido hoy otra cosa más del libro de Daniel, hablando del anticristo. En otro martes vamos a ver los dos testigos. Interesante tema, interesante tema, los dos testigos que habla Apocalipsis. Vamos a ver a dónde, en qué ciudad van a estar, cuál es el testimonio de ellos, cuál es la misión, contra quién van a pelear, qué representan ellos en la tierra. Una gran bendición estos dos testigos. ¿Y qué representan ellos en el cielo? ¿De dónde vienen? ¿De qué parte de la eternidad vienen? Interesante tema. Así que mis hermanos, Dios me les bendiga. Muchas gracias por haber estado esta noche también. El Señor los guarde y vamos a tener preguntas al final del estudio. Vamos a ver.